Muy buenas tardes, qué gusto encontrarnos nuevamente en este programa, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor, Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de Diego Vinicio Molina, quien es seminarista del Seminario Mayor Cristo Sacerdote, quien nos va a ayudar con el tema El misterio de la creación, los subtemas Dios crea por sabiduría y por amor y Dios crea de la nada, en sus numerales 295 a 298. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Hermano Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Juan Zorrilla. Dios le pague por la invitación. Estamos aquí prestos un poquito para tratar sobre el misterio de la creación, en donde justo abordaremos acerca de que Dios crea el mundo por sabiduría, por amor y después de la nada. Tres palabritas que un poquito trataremos de explicarlo y de compartir juntos en este tiempo. Excelente. Muy bien. Antes de entrar a trabajar en el tema, vamos a conocer un poco más a nuestro invitado. Por favor, Diego, ¿nos puede compartir su testimonio de vida? Claro, con mucho gusto. Pertenezco a la parroquia de San Sebastián, de acá de La Tacunga, de la diócesis de La Tacunga. Un poquito, me inicié en el seminario en el año 2013, ingresé al seminario Nuestra Señora de la Esperanza de las diócesis de Ibarra, en donde hice el proceso hasta cuarto de teología, que sería el último año de formación del seminario. Y previo a la pandemia y todo, tanto Monseñor Giovanni con la diócesis, con el clero, deciden bajarnos lo que es Ambato, en donde ahorita estamos formándonos todos los seminaristas de la Tacunga, de la diócesis, acá siendo en el seminario Cristo Mayor, que es de la diócesis de Ambato. Excelente, muy bien. Una pregunta, ¿está usted ya cerca de ser ordenado diácono? Según, claro, según la ratio y según el ornamento que se da dentro de, tanto del seminario, se va a la formación, si Dios quiere y Monseñor también así lo dispone, estaría en este proceso ya para la ordenación diaconal. Excelente, muy bien. Vamos a ver el tema que nos corresponde el tratamiento de hoy día, que significa o que es el tema el misterio de la creación con sus dos subtemas, Dios crea por sabiduría y por amor y Dios crea de la nada. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy, que es de Sabiduría, capítulo 9, verso 9, que dice así: Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras. A tu lado estaba cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que a ti te agrada, lo que te corresponde a tus mandamientos. Por favor, Diego, ¿nos puede dar una explicación general del tema, el misterio de la creación? Dios crea por sabiduría y por amor, y Dios crea de la nada. A manera de introducción. Listo, claro, no hay problema. Este tema un poco engloba en el sentido de, como decía, tres palabras a tratar. Un poco la sabiduría y el amor, que vienen dadas dentro de sabiduría, por un lado, diciendo que es una cualidad atribuida a una persona que tiene una cantidad de conocimiento, se puede decir, y que es usada de forma prudente y sensata. Y por otro lado, el amor. El amor no es más que un vínculo, una fuerza que impulsa a hacer las cosas bien ante el prójimo y ante nosotros mismos, en donde el amor se refleja
en acciones más que en palabras. Y es lo que hace Cristo, la creación de la nada. ¿Y qué es esto de la nada? Algo complejo se puede decir. ¿Qué es la nada primeramente? ¿No? Venimos a decir nada o ex nihilo que se dice en latín. Un poco se puede decir que esto significa que parte de una materia inexistente. No había nada antes de Dios. No podemos decir a Dios que es algo, sino que Él es algo fuera de nuestro conocimiento. Esto sería un poco la nada, que no depende Dios del universo, sino que Dios crea a todo lo que llamamos en este sentido universo, tierra y el ser humano en especial. Eso un poco como una pequeña introducción para partir del tema. Muy bien. Voy a dar lectura al primer numeral para su respectivo análisis. El numeral es el 295, que dice así: el misterio de la creación, Dios crea por sabiduría y por amor. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Porque tú has creado todas las cosas, por tu bondad lo que no existía fue creado. Cuán numerosas son tus obras, Señor. Todas las has hecho con sabiduría. Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas sus obras. Por favor, ayúdenos con una explicación adicional a ese numeral. Listo. Primero, yo partiría diciendo de la cita misma, ¿no? Que se nos manifiesta, la primera que se nos pone en el numeral 295, acerca de Sabiduría, capítulo 9, versos 9, en donde también incluye del 9 al 12, yo le ponía en este sentido, en donde contigo está la sabiduría que conoce tus obras. Le trata la sabiduría a este libro como a persona, contigo está alguien más. En este sentido, no. Dentro de tu obra está presente cuando hacías el mundo, que sabe lo que es agradable a tus ojos. La sabiduría está presente con quien hace el mundo. ¿Y quién hace el mundo? Justamente Dios, se nos dice en el numeral. Creemos que Dios creó al mundo según la sabiduría. Ahora, dentro de esto nos dice que le trata la sabiduría como persona. ¿Y por qué le trata como persona dentro de este texto? Y después cogiendo también al libro de la sabiduría. Se puede decir que en el sentido de que le pone a la sabiduría y al amor dos palabras que nos pone el subtema de este capítulo del misterio de la creación, nos pone como en el sentido de tener la compañía de tanto de la sabiduría como del amor el Padre a la hora de la creación. Pero al referirse personas, ¿a quién se refiere? Esto entra claro y se refiere un poco allá, un poco a lo trascendental que se puede decir más allá de lo que podemos comprender, en donde podemos decir que se refiere al verbo, en el sentido al verbo encarnado, que es el amor, y por el otro lado, a la sabiduría, el Espíritu Santo, que siempre acompaña al Padre. Siempre la Trinidad va de la mano en la obra de la creación, que de donde parte la historia de la salvación hasta la actualidad en este mundo. Por otro lado, podemos decir también que dentro de la sabiduría, tanto el amor como la sabiduría asisten a Dios. ¿Para qué? Para que esta creación sea llena de esperanza. ¿Esperanza para qué? Justamente para el ser humano, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero dentro de esto hay algo un poco fuerte, ¿no? Y podemos decir que Dios crea en el sentido de por medio de la sabiduría y del amor, pero siempre crea con la verdad. Pues, por eso ponemos a Dios Padre como el dueño y el Señor de la verdad, quien está siempre hablando de la verdad y siempre habla palabras de verdad. ¿Y dónde entra la esperanza de hijos de Dios nosotros? ¿Cómo llegar a esto de estar conectados con la creación, y una creación que nos llena de sabiduría, una creación que nos llena de amor? Simplemente por una palabra clave que a veces nos olvidamos. ¿Cómo estar conversando con Dios? Por medio de la oración. ¿Cómo llegar a Dios? Por medio de la oración. Como hijo de Dios, es el único diálogo que tenemos con el Padre. Y el problema es ahí, que no sabemos rezar.
no sabemos llegar a Dios, no sabemos ni conversar, porque ahora nos hemos llenado de redes sociales, nos hemos llenado de esta cultura del descarte, de estar en apuros y dale, y estamos en un activismo tan fuerte, que simplemente nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que toda la creación es hecha por amor y por sabiduría. Y este amor y esta sabiduría es dada al ser humano. El hombre es quien a veces se olvida, ¿no?, de lo importante que es la creación para él mismo, y después venimos años atrás ya tratando de reforestar la creación que se nos dio sin ningún daño. ¿Y quién hizo el daño? El propio hombre. ¿Cómo volver allá? ¿Cómo tratar de reconocer esta sabiduría y este amor por medio del Padre? Simplemente sin olvidar la prudencia y el respeto, la prudencia y la sensatez que se nos habla también en palabras técnicas acerca de la sabiduría. ¿Soy prudente a la forma de hablar con el otro? ¿Soy prudente cuando hago mis acciones malas o buenas en contra de la creación que se me es dada? ¿Soy sensato a la hora de actuar con el otro, conmigo mismo, con mi familia, o en el sentido de con la naturaleza? Es tres cosas muy importantes que a veces se nos dan, ¿no? Y estas reacciones son propias y ajenas, las que yo hago y las que dejo que el otro haga. No se olviden que en este mundo vivimos muchos y a veces pensamos solo en uno. Y este es un egoísmo mutuo, ¿no? ¿Por qué se da la creación? Por amor. El amor para mí y el amor para el otro. El Dios, que Dios mismo, en este sentido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hace que se exprese una total relación con el ser humano cuando hay amor de por medio. Y el amor siempre debe ser de la mano con un amor místico y un amor, se puede decir, ágape completo, un amor místico y un amor ágape que hace referencia a Dios, quien se da todo para que el hombre también se dé todo hacia el hombre, hacia el bien del otro. Por eso el bueno, algo que decía antes, ¿no? Y con esto un poquito se puede decir, empatando ideas de lo trascendental que decía. ¿Qué pasa con los trascendentales? Lo bueno, lo bello y lo verdadero, por un lado. ¿Quiénes son estos? Por eso Dios crea por sabiduría. Al decir Dios crea por sabiduría, Dios lo hace todo bueno. Dios crea por amor, Dios lo hace todo bello, todo bello. Y Dios crea por, se puede decir, verdad, al decir que todo lo hace sincero, todo hace en libertad. No lo deja nada atado para decir, ah, creo esto, pero te pongo una traba. ¿Quién pone las trabas? Disculpen, pero siempre es el ser humano. Le ponemos ese pero a todo. ¿Sí? Entonces, olvidar esto, ¿no? Y justo en los 3 puntos se puede decir que nos habla también el catecismo después de Salmos, Apocalipsis, Salmos 104 y Salmos 145, nos dirá que la sabiduría y el amor es en donde se identifica totalmente a Dios, solo por medio de la sabiduría y el amor. Solo ahí podemos ver que Dios es amor, que Él se ama y es a Él a quien debemos amar. Y cuando este verbo de ser, es porque somos parte de esta creación y somos justamente lo más perfecto y lo más bello, como lo dice en el último día, ¿no? Y todo lo hace bueno. Y el último le crea al ser humano y todo lo hace muy bueno. Somos muy buenos para Dios. ¿Problemas nos creemos nosotros? Muy bien, excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Diego Vinicio Molina, seminarista del Seminario Mayor Cristo Sacerdote, con quien estamos analizando el misterio de la creación. En los subtemas, Dios crea por sabiduría y por amor, y Dios crea de la nada, en sus numerales 295 a 298. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz,
quien junto al padre Guido Mise y a Radio Latacunga hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 296, que dice así: Dios crea de la nada. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Por favor, hermano Diego, ayúdenos con su explicación a este numeral. Listo, entonces dice, creemos que Dios no necesita nada preexistente. Por ahí primero. Es la diferencia, ¿no es cierto?, entre Dios y el ser humano. El ser humano justamente transforma la materia. Partimos de algo que ya tenemos, no creamos nada. Hasta ahora no hemos creado nada, sino partimos de algo ya existente. ¿Qué pasa con Dios? Que parte de nada. Un ejemplo que nos daban en filosofía, el padre Bolívar allá en Ibarra, nos decía, ¿qué es la nada? Y uno empezaba la nada. A ver, piensa en la nada. Pensamos en la nada. A ver, piensa en un cubo vacío, pero estás pensando en el cubo. No podemos pensar en la nada. Y él decía, piensa en la nada, nos decía un ejemplo, la nada es como un cuchillo sin mango y sin hoja. O sea, es nada, literal, no hay nada. Y de ahí, de este ejemplo, al decir, y pongo esto, ¿no? Creación ex nihilo de la nada, se usa también se puede decir como una proposición de la materia que no existe o algo que ya es preexistente, nos dicen después, pero siempre Dios está antes de todo. Este Dios, un poquito lo decía acá, está fuera de nuestro alcance de pensamiento, al decir, creemos en Dios, pero ¿dónde está? Como hace rato decían, trascendental, está más allá de mi entendimiento. No puedo captar a Dios en mi cabeza. Decir, la nada la nada se afirma dentro del universo que no solo depende de tener una continuación, algo ya existente, sino de una dependencia más ontológica del ser mismo, de que no hay nada en sí. Dentro, un ejemplo, algo sencillo que nos decían, ¿no? Un esfero sin tinta, ¿para qué sirve? Para nada. Eso, así por una parte. Y por otro, me atrevo a poner un ejemplo de algo que nos viene de común, algo común. Cuando hacemos un favor, decimos de nada. ¿Por qué nos referimos de nada? Y yo decía esto y me nace la curiosidad y lo dejo en la inquietud así, ¿no? El hombre al decir esto de nada trata un poco de asemejarse a Dios. Porque siempre en nuestro interior está Dios ahí, porque somos creación de Dios, venimos de Él y siempre Él nos lleva hacia allá. Cosa que esta pequeña respuesta que damos es porque Dios mismo me ayuda. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos de nada? Es un sentido de agradecimiento. ¿A quién agradecemos? No olvidemos, a Dios primeramente. Cuando Dios le dice, un poco refiriéndose se puede decir al Génesis, ¿no? Multiplicaos y transformad la tierra. No le dice crea algo, se multiplícate y transforma. ¿Sí? Y después, volviendo a esto del ejemplo, decimos a cualquier cosa, ve, me prestas un esfero y después le devuelvo y dice gracias y decimos de nada. De nada, el sentido de de nada al querer se puede decir el querer un poco tener una relación directa con Dios sin darnos cuenta. Esto es un poco más del inconsciente del ser humano que siempre está queriendo ir hacia su creador, como todo hijo pequeño que busca a su papá y a su mamá, que tiene ese afecto directo con ellos. Y eso el hombre se quiere asemejar a Dios cuando y cuando más se asemeja a Dios, en este sentido es cuando realiza una obra pero lo hace por gratitud.
Aquí entra una palabra clave. Lo hace por gratitud. Al decir de nada, ¿qué es la respuesta? Gracias. Que no quiero esperar algo a cambio. Lo hago porque me nace hacerlo. Y esto es lo que un poquito hago referencia a esto, un poquito que nace la referencia a Dios. Dios hace todo porque le nace hacerlo, porque quiere, disculpen la palabra, porque le da la gana hacerlo, porque quiere que nosotros existamos, no para que se sienta Él más Dios, sino para que nosotros demos gracias con este de nada y con este gracias del amor y la sabiduría que decíamos en el numeral anterior, con que Dios mueve al mundo. Dios mueve al mundo siempre con amor y sabiduría. Pero ¿cuál es el motor del ser humano? Disculpen, y hasta ahora es el dinero. ¿Qué le mueve al ser humano? Es el dinero. Le mueve para todo el dinero. Nos olvidamos del amor y la sabiduría. No se olviden que para mover este mundo lo que necesitamos es que este motor del ser humano sea el amor y la sabiduría, puesta en Dios. Y cuando tenemos a Dios, pues no nos faltará nada. Y poner al dinero a un lado, no ponerlo como un ídolo casi al mismo nivel que Dios. Disculpen, la Sagrada Escritura misma nos dice, no servirás a dos dioses, sino a uno o a otro. Los dos nunca van a estar juntos. Cuando ponemos a uno abajo y el servicio, el amor y la sabiduría y la verdad sobre, entonces estamos en este sentido de una gratitud directa hacia Dios por lo que me es dado. No me es dado nada que no me merezca después. Yo no me merezco de la vida. Dios me da porque quiere dar y me da de la nada. Me saca de la nada. Y un ejemplo clave en este sentido, un poquito para englobarlo todo y llevarlo a esto, ¿quién y dónde se nace este milagro de la vida? Siempre será en la mujer. La mujer es quien llama la vida y por eso de ella nace la vida. Pero ella no crea vida, ella transforma la vida y la hace surgir como este instrumento de madre, como útero, hace surgir un nuevo ser como milagro. Este es el milagro de la vida. Y siempre Dios está creando milagros, siempre está haciendo milagros. A veces queremos fantasear, pero no, Dios está ahí. Cuando te da la vida de la nada, es un milagro. Cuando te deja respirar otro día, es un milagro. De la nada te despiertas, es porque Dios quiere. Y a veces uno se queda en este ídolo del dinero que es que me acuesto pensando en el dinero y me levanto con dolor de cabeza por lo mismo. Y a veces me olvidé a Dios años atrás. No me acuerdo de rezar por Él, de dar gracias, de ser grato por lo que me da todos los días. Todos los días Él me da un milagro de la nada. ¿Para qué? Para que yo sea grato con Él. Para que podamos regresar a Dios, se puede decir, y no olvidar de este milagro, milagro de madre, que es hacernos hijos de Dios y que esta gratitud que se nos es dado gratis sea devuelta gratis, siempre recordando que es un amor lleno de sabiduría y de verdad que nos es dado. ¿Y nosotros cómo le devolvemos? Ni siquiera con gracias. A veces reclamamos, como hijos malcriados, le reclamamos. Y sobre que no merecemos nada, le reclamamos de eso mismo, de por qué me haces esto, por qué este otro, por qué este otro, dale, porque el motor de nuestro mundo no es Dios, sino estamos fijándonos un poco en lo material, en este mundo que está lleno de esto. Sí, se nos llama a nosotros artífices, alfareros, arquitectos de la vida, sí, porque somos la obra perfecta de Dios. Pero como obra perfecta de Dios, no olvidemos que si no practicamos la sabiduría de Dios, si no practicamos el amor de Dios, pues simplemente estamos cayendo en un materialismo y estamos viviendo una línea así recta en nuestra vida. Y nos olvidamos que para ser hijos de Dios tenemos que ir hacia arriba, hacia Él. Y este camino de ir cuesta arriba no es nada fácil, pero es el que tenemos que hacer y el que estamos haciendo en esta cuaresma. Muy bien, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante.
Amigos y amigas, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Diego Vinicio Molina, seminarista del Seminario Mayor Cristo Sacerdote, nos está ayudando a entender el tema, el misterio de la creación, con sus subtemas: Dios crea por sabiduría y por amor, y Dios crea de la nada, en los numerales 295 a 298. Expresamos de parte de este programa nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga, quienes hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 297, que dice así: la fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así la madre de los 7 hijos macabeos nos los alienta al martirio. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno, pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia. Porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Un hermoso numeral. ¿Podría ayudarnos a explicar? Un poco a partir de este, el numeral 297, va englobando un poquito al 296 que hablábamos de este creación ex nihilo, de la nada, en el sentido de que parte dos cosas, y yo lo llevaría en este sentido, y me dejo ayudar también de Monseñor José Ignacio Munilla, quien decía en este sentido, nos explica que esta escritura lo que enseña es que Dios no nos creó de la nada y nos llamará a sí mismo a la resurrección. No nos va a abandonar, nos crea de la nada, pero nos va a llamar siempre ¿a qué? A estar con Él, a ir hacia Él. Y es lo que estamos viviendo en este camino. Este camino de la vida, como yo decía, es un camino ascendente hacia Dios. De Él venimos y hacia Él vamos. Por un lado, nos lleva justamente a invocar una primera creación, invocar esta primera creación que se puede decir es el inicio de la historia de la salvación de cada uno de nosotros, pero siempre en confianza de esta segunda creación que será la resurrección de cada uno de nosotros en camino hacia Dios, al encuentro del Padre. Él nos crea de la nada y no nos van a abandonar aquí en este mundo. Siempre está con nosotros. Como decíamos, siempre nos creó con sabiduría y con amor. Siempre nos acompañó y nos dio al Hijo, el amor de los amores aquí, quien dio la vida por nosotros y nos puso la sabiduría que es el Espíritu Santo que nos acompaña en este camino. ¿Que no les hacemos caso? Casi siempre. ¿Sí? ¿Que estamos alejados de ellos? Sí, estamos alejados, pero ellos están ahí. No olvidemos. El uno con los brazos abiertos y el otro siempre como tu conciencia de eso no hagas, esto no hagas. Pero es esto que nos ayudará a entrar en este camino. Ve, si Dios te creó de la nada, ¿no tendrá también la vida eterna para ti? No te va a dejar abandonar. Si Dios te crea de la nada, tiene algo más para ti y eso implica la resurrección. Pero ¿qué implica esto? Una palabra clave: creer. Esto nos pide, cree. Esto es lo que nos dice Dios. Cree. Ve, si tú no crees y yo te pongo, ve, yo te digo, tienes una vida eterna, te creo de la nada, camina aquí y vas a tener una vida eterna. Pero si no crees, no es culpa de Dios. Y a veces le echamos las piedras a Dios cuando uno es el terco que se cierra a lo que Dios a lo que Dios ya nos dio. ¿Sí? Esta creación de la nada, ¿cómo se maravilla? Es en el sentido de, yo lo veo así, ¿no? En el sentido de esta maternidad de Dios que abre, se puede decir, su corazón para que salga un poquito de ese amor en cada uno de nosotros.
una maravilla de amor que se comenta un poco, es engendrar una nueva vida dentro de una vida más grande que es el mundo. En esto se puede decir, se nace cada vez un milagro patente que aparece un misterio que a veces no lo entendemos. ¿Por qué? Por falta de fe. A veces nos quedamos simplemente en la razón. ¿Cómo será? ¿Y por qué será? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y ponemos tantos porqués y tantos peros en la vida que en vez de vivir la vida, simplemente la pasamos. La pasamos. Nunca vivimos el momento creyendo en algo más superior que es Dios. Siempre estamos pensando en cómo sería el inicio de la creación y estamos hablando aquí, ¿no? Y estamos pensando en cómo será el final de la creación, pero nos olvidamos de vivir el presente. Estamos pensando en un lado y en otro y nos olvidamos y se nos va la vida y cuando nos damos cuenta, no hemos hecho nada. Y este es el nada que acabamos de tratar. Que no pase esta creación de la nada de Dios a no hacer yo nada en mi vida, que es muy distinto. Dios te da todo. Ahora tú, ¿qué le haces para Dios? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo vas formando tú una creación se puede decir, una transformación de tu vida frente a una fe que tengas en quién quieres creer o en qué quieres creer? Y aquí entra justamente lo que estamos tratando. Dios crea de la nada. Y esto nace la fe, una fe cristiana, en donde digo, sí, yo creo en esto. Entonces, si yo creo en esto, entonces pongo mi vida al servicio del amor y de la sabiduría que Dios me da todo el momento. Esto me llevará siempre a también tener un acto de creación, un acto de confianza, se puede decir más que de creación. ¿En qué? En algo que ya me es dado, que tenemos la Sagrada Escritura, en algo que ya me es dado, que tenemos el Catecismo de la Iglesia. Porque a veces nosotros decimos, ¿y en dónde está esto? Ve, si no leemos, ¿cómo nos enteramos? Aquí está. Tenemos documentos de la iglesia, tenemos el magisterio de la iglesia que se nos es dado, viene siendo estudiado por siglos y a veces llegamos acá al siglo XXI, XXII y decimos, ¿y dónde está? Hay que leer también un poquito, ¿no? Eso sería un poco en este numeral 297, un poquito que nos habla de esta fe en la creación de la nada. Si no tengo fe, si no creo, y estoy solo pensando en la razón. Aquí tenemos una encíclica de San Juan Pablo II, Fides de Ratio, en donde la fe y la razón deben caminar juntas, nos dice, y es un poquito el prólogo, las primeras líneas, ¿no? La fe y la razón son como dos alas, que ambas aletean juntas para qué? Para el conocimiento de la verdad. Y es lo que todo el mundo queremos. Queremos conocer la verdad. Y es la verdad me llevará siempre hacia la felicidad. ¿Quién quiere ser feliz? Todos. Pero si no nos dejamos ayudar de la fe y de la razón, que deben ir juntas, no una más que la otra, si van juntas, esto me ayuda a qué? A llegar a la felicidad y a llegar a Dios. Muy bien. Voy a dar lectura al último numeral, el 298, que dice así: puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran. Parece que ya algo nos explicaba de esto, pero Sí, por un favor, poquito. ayúdenos un poco más. Lo concreto un poquito, también nombrando a Santo Tomás de Aquino, un gran santo que tenemos y que tenemos la Suma Teológica. Él nos dice y nos plantea una pregunta, ¿no? Frente de esto que dice, Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar vida del alma a los pecadores. El sentido del pecado. A veces decimos, y hasta se ha cometido en esto, se ha escuchado también a sacerdotes más antes, que todo pecador se va al infierno. Pero no olvidemos que el infierno es un estado en donde se llama el lugar de los muertos. No es la quinta baila que a veces nos dicen las abuelitas.
Y en esto, Santo Tomás de Aquino nos dice, en donde este sentido de ir más de una creación del universo y en el sentido de que un pecador vuelva hacia el Padre, un pecador vuelva a ser esta creación de un inicio, más que todo un pecador vuelva a ser santo. Entonces dice, este punto de preguntarse, ¿no? ¿Qué es más? ¿La creación del universo o que un pecador vuelva a los ojos a Dios? Santo Tomás de Aquino nos pone, y es excepcional lo que nos dice, es más lo segundo. ¿Es preferible? No es que es preferible. Es así, es mejor que un pecador vuelva a los ojos a Dios, vuelva a ser santo. Y en esto tenemos la experiencia de San Agustín. Buscaba a Dios, buscaba a Dios, buscaba a Dios, decía sí, pero no, y este pero no que tenemos hasta ahora, pero hasta que Dios le dijo, ve, toma y lee. Y un ejemplo, ¿no? Y esto nos pasa a todos. Se va a la orilla del mar y ponen este ejemplo, nos ponían en filosofía, y le ve a un niño haciendo un huequito en la arena. Y va y trae un vaso de agua del mar y pone en el huequito de la arena. Y decían, el Santo Tomás, dice, San Agustín, perdón, que va y le acerca al niño y le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy tratando de poner todo el agua en este huequito. Le dice, es imposible. Y así es de imposible para el hombre entrar en esta cabeza todo el conocimiento de Dios. Y a veces queremos comprender así, pero no, como decía, sin la fe, sin el reconocimiento de que somos pecadores, más que de pecadores, de que somos limitados, porque a veces nos creemos ilimitados, de que somos limitados sin este conocimiento, entonces no habrá un verdadero reconocimiento de Dios como creador de todo el universo, como este creador de la nada. Una segunda consecuencia también puede decirse en el sentido que decía de los muertos, de los difuntos, mediante la resurrección que ya un poco decía antes, ¿no? Todos estamos llamados a volver a la casa del Padre. ¿Cómo? Simplemente diciendo quiero. Y para decir quiero, entonces debo creer lo que estoy diciendo. Y para yo creer lo que estoy diciendo, entonces debo escuchar y leer algo de quienes ya creyeron y de quienes ya creyeron y también de quienes ya están en la casa del Padre Celestial. Por ahí me nace una cita bíblica que yo lo ponía en la segunda de Corintios 4, capítulo 4, versículo 6, en donde nos dice, no, pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brilla la luz, ha hecho brillar la luz entre los corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. El mismo que de las tinieblas hace brillar. Él, este Dios, no se queda solo en quienes están en la tierra, sino que va hacia las tinieblas. Y esto lo viviremos en la Semana Santa, en el Viernes Santo, en la muerte de Cristo, que muere y baja, dice, baja a los infiernos, baja esto a las tinieblas. ¿Para qué baja? Para hacer brillar en cada uno de nosotros y en cada uno de los corazones de los difuntos, ¿a quién? A esta luz, que esta luz es Cristo. ¿Quién irradia? ¿Qué irradia? Algo que ya decíamos, irradia amor. Si no tenemos a Cristo, que decimos que irradia este amor perfecto, y si lo entendemos solo de una forma racional, en este sentido se puede decir de un amor interesado, entonces no podemos agarrarnos de esta luz y salir hacia Dios. Nos vamos a quedar a veces ahí encerrados, pero sí, fue el hacer esta luz que crea de la nada, no olvidemos. La nada, algo se nos viene a decir, ¿no? Es en donde no vemos más que oscuridad. ¿Y quién llega con la luz? Es el mismo Dios Padre Celestial, con el Espíritu Santo y Cristo, que siempre los tres en una sola persona, y después como Dios Todopoderoso crea y nos da esta luz, y al darnos esta luz nos da la fe de creer en lo que nos fue creado. ¿Para qué? Para algo sencillo que decían, ¿no? Para vernos felices. Pero qué duros que somos, qué duros que somos. Eso puedo compartir. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante.
Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Diego Vinicio Molina, es seminarista o del seminario Cristo Sacerdote. El tema que estamos analizando en la parte final, el misterio de la creación. Dios crea por sabiduría y por amor. Dios crea de la nada. Esos numerales 295 al 298. Expresamos nuestro agradecimiento de parte de este programa al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este evento. Diego, en el colegio yo recuerdo haber recibido la enseñanza, y creo que todos, de que la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, alguien podría decir, no, la materia es eterna. ¿Puede explicarnos un poco al respecto? Ya, sí, se puede decir, hace referencia al siglo XVIII, más que 1780. Es del pensador francés. La frase que nace del pensador francés un poquito es químico, Anthony Lavoisier, si no me equivoco. En donde nos dice, la materia no se crea ni se destruye, por una parte. Dos palabras que venimos tratando, solo se transforma. Se puede decir una confusión de términos. Un poco no se crea en el sentido de creación. ¿Quién es el único que crea? Lo veníamos tratando, ¿no? Es Dios. Dios crea de la nada. Por aquí a una parte, la materia no se crea. Si no se crea, ¿qué pasa? Ni se destruye. Aquí es la confusión. La materia no se puede destruir a sí misma. Recordemos que la materia viene a ser en donde estamos sitiados nosotros. ¿Y quién tiene la posibilidad de destruir? Más que destruir, de transformar, le dijo Dios. Es el hombre. El hombre es quien transforma. Y esta es la segunda palabra, ¿no? Solo se transforma, dice. Pero es el hombre quien transforma la materia. Más que transforma, la destruye. Bosques talados, minas que siguen siendo explotadas, muchos mares que son contaminados y siguen siendo contaminados hasta hoy. ¿Y qué busca la materia? Transformarse. ¿Para qué? Para seguir dando vida al hombre. Esta es la clave. La materia sigue transformándose. ¿Para qué? Para dar vida al hombre. No en el sentido de creerse superior a alguien que le creó. No, porque, y podemos esto hacer reflexión con los salmos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, tierras, bendecida al Señor. Todo ser que alienta, bendiga al Señor. Y este es un salmo que nace, tenemos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, siglos atrás, casi milenios atrás, de donde nace este pensamiento que es ya muy actual. Pero es un poquito queriendo llevar al extremo los términos, al querer decir, la materia estuvo antes que Dios. La materia es increada, es el término, nunca fue creada, pero sí, quien lo creó es Dios. Es Dios quien lo crea. ¿Y lo crea por qué? Por estas palabras claves que veníamos tratando. Lo crea porque por sabiduría, porque es sabio. Y lo crea por amor. ¿Amor a quién? Al hombre. Al hombre. Toda la materia, todo lo que tenemos está al servicio del hombre. Y lo tenemos en Génesis. Todo lo pone al servicio del hombre. Lo dice. Y le dé el mandato, ¿no? Hay que multiplicarse y someter a la materia. Ahí el problema que entendemos mal, someter. No dice destruyas. Cuida la materia, cuida a la naturaleza que te da la vida, que te da de comer, que te deja respirar, que te da el agua, que es fuente de vida y fuente del primer sacramento de todo cristiano, del bautismo. Eso, frente a esto, podemos decir, químico sí, está dentro de un poco de los años, de los siglos pasados. Términos se puede decir un poquito que no se trató de explicar de cómo son. El increado, ni lo que decíamos, esto de la creación
de que transformar no es lo mismo que crear, ¿sí? Crear es de que hacer algo de la nada. Y el único que puede hacerlo es Dios. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos algo, un árbol, lo transformo en mesa, pero partimos de algo. No estoy yo creando la mesa. Eso me viene dado por Dios, por el conocimiento que es por medio de la fe y razón que tengo hacia Dios. ¿Eso podría compartir un poquito, don Juan? No sé, algo si pude explicar. Excelente, muy bien. Hemos terminado de analizar los numerales propuestos 295 al 298. Vamos con nuestro segmento de saludos a toda la audiencia que siempre nos sigue sábado a sábado por Radio La Tacunga, por las redes sociales. En especial, pues un saludo al seminario mayor Cristo Sacerdote. Deben estar pendientes de la participación de uno de sus compañeros. A todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Vaya para todos ellos nuestro saludo respetuoso. Vamos a preguntarle por último a nuestro invitado cómo les afectó, cómo les fue con la pandemia. Tenemos un minutito, 2 minutitos. Por favor, Vinicio. Sí, así Marco, al Diego breve. Vinicio. Sí. COVID-19 nos llegó en febrero, estábamos en Ibarra, en el seminario, a mediados del semestre, se puede decir. ¿Qué pasó? Todo el mundo a la casa. Afectó a todo el mundo. Es un semestre es un año, se puede decir, perdido o ganado, como se diga, pero es un año que retrasamos en la formación, en el sentido, estaba en cuarto de teología ya hubiera terminado, pero me retrasó la formación y por voluntad de Dios seguimos por acá formándonos. Eh, ¿Y qué pasó? Que también afectó mucho en la familia, mucho en la familia. El sentido más psicológico que la enfermedad misma. No sé, desde las autoridades nos metieron, nos encapsularon en las casas sin ninguna educación ni sin ningún elemento de bioseguridad porque no había nada. Pasamos unos 6 meses así y todo el mundo en expectativa, ¿qué pasa? ¿Cuándo muero? Que era la pregunta de muchos de la tercera edad. Y ahora sí vamos a morir todos. Después que no queríamos vacunarnos, era un conflicto total de más que de circunstancias, más de pensamientos. Buscar culpables, pero nunca buscamos soluciones. Creo que es el problema del ser humano. Queremos echar la piedra al otro, pero no ponerme al frente y a buscar soluciones. ¿Qué hago? Eso creo que nos faltó a todos, incluyéndome. Pero después, dando gracias a Dios, vamos saliendo en adelante poco. Hicimos proyectos dentro del sector también, de mi barrio y todo, de la parroquia, en donde ya se llegó, póngase, con hortalizas hacia los demás. Eso es ya ayudarse con el otro, no quedarme de los brazos cruzados. Y creo que eso pasó con muchos, nos quedamos y listo. ¿Y ahora qué hago? Y echar la culpa al gobierno que no trae la vacuna rápido y que esto, que este otro. Pero si nos cuidamos, salgo con la mascarilla, no me enfermo y no contagio más. Pero yo lo he visto y esto es a nivel nacional. Estamos tanto criticando al otro, pero ni bien llega fin de semana, voy a buscar dónde se puede decir desahogarme. Lo he escuchado así, desestresarme, una palabra. Todo el mundo está con estrés ahora. Ve, pero ¿qué pasa? Pero nadie va a desestresarse a la iglesia, a un templo. Nadie va a desestresarse, por lo menos, ve, hoy voy a rezar por ti, por tu familia. ¿Cómo estás? No preguntamos, simplemente estamos por estar. Como hace rato decía, estamos caminando así, sin ver al prójimo. Y creo que esta pandemia nos tapó la boca para hablar menos y mirar más al otro. Ojalá sea así. Eso de mi parte. Muy bien. Agradecemos una vez más al seminarista Diego Molina por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. Vamos a dejarle unos segunditos para que nos despida, nos dé sus palabras finales.
Listo, muchas gracias por la invitación. Estamos prestos para ayudar en cualquier momento con lo que se pueda. Dios le pague también. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Y a seguir, esto es un proceso de formación continuo. Y a seguir con esto. Que si no somos perseverantes, si no continuamos viviendo un poquito o abriendo los ojos y los oídos a Dios, entonces no podemos formarnos. Dios le pague con ustedes un saludo cordial de Diego Molina, seminarista de la diócesis de La Tacunga, y lo que pido, recen por nosotros. Y nosotros también seguimos rezando por cada uno de ustedes. Dios le pague una bendecida tarde y Muy noche. bien. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y con un nuevo invitado. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.